días, queridos hermanos. Recibamos con alegría la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy compartimos la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino. Y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo, desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes la siembra de la palabra llega, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la cogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y cuando sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que la reciben entre espinas. Son los que, escuchando la palabra de Dios, la reciben, pero las preocupaciones del mundo, la seducción a la riqueza y las demás concupiscencias penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto, el 30, el 60 y el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia hoy nos regala esta parábola tan conocida del sembrador, y ahí está su peligro. La hemos escuchado muchas veces, hemos recibido la predicación de la iglesia, quizás hasta nosotros mismos la hemos enseñado en nuestros grupos de catequesis, en nuestras instituciones parroquiales. Por eso corremos el riesgo de decir, ¿qué me va a decir ahora? Ya lo sé todo. Y ponemos la mente en blanco, porque yo ya lo sé. O puede entrar por una oreja y salir por la otra, porque estoy ocupado, preocupado por temas que tengo que resolver urgentemente. O tal vez porque estoy trabajando para Dios y ya estoy dando fruto. Entonces el texto me parece que no es para mí, será para otra persona. Por eso, cuando leemos esta parábola, descubrimos un reclamo de Jesús. Escuchen. Ese escuchen no es solamente para la gente de hace 2000 años, es para el aquí y ahora de cada uno de nosotros. El Señor nos sacude, nos dice, escuchen. Escuchar significa destapar los oídos de nuestro interior. Esos oídos donde podemos entrar en la frecuencia de Dios para que la palabra que recibimos tenga su resonancia en nuestra vida. Como les digo, en el aquí y ahora,
de nuestra existencia, con este contexto histórico que estamos viviendo, con nuestras situaciones particulares. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, siempre se renueva. La parábola del sembrador, como todas las parábolas, es un recurso pedagógico de los maestros de Israel. En vez de desarrollar un tema, como estamos acostumbrados muchas veces nosotros, con frases de sujeto, verbo y predicado que esclarezcan un poco el sentido del tema que queremos dar, los maestros de Israel utilizan las parábolas, que son comparaciones. Las comparaciones desafían al oyente a poner toda su capacidad, su inteligencia para buscar el núcleo del mensaje. Lo provocan para que ese mensaje profundo lo aplique a su vida y trate de examinarse a la luz del sentido de la parábola. Por eso, la parábola no es un cuentito para contarle a los chicos de catequesis. Es un cuentito para ellos y para todos. Su lenguaje simple transmite un contenido muy profundo, muy profundo. Y cuando más avanzamos en el camino del servicio en la iglesia, más resuena a nosotros el sentido de la parábola, el contenido de la parábola. Por eso, queridos hermanos, les quiero remarcar cómo termina la parábola del sembrador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es una advertencia de la sabiduría de Israel. Dice, no todos los que reciben van a comprender. Tenés que esforzarse, tenés que capacitarte, tenés que estar disponible para recibir esa parábola. Como les decía, en el profundo de nuestro interior, donde conectamos con la frecuencia de Dios. ¿Tenemos oídos para oír? El texto sigue diciendo que los que estaban con Jesús y los 12, los que permanecieron con Jesús y los 12, tuvieron la ocasión de preguntarle por el sentido profundo de la parábola. Importante que es este pequeño párrafo. Para profundizar en el sentido de la palabra de Dios, tenemos que permanecer con Jesús. Los que se fueron se quedaron con un lindo relato. Los que permanecieron profundizaron en el sentido de la parábola y fueron instruidos por el mismo Maestro. Por eso dice Jesús, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Los que permanecen con Jesús, los que permanecen con Jesús de los dos, a los que permanecen en la comunidad y reflexionan y estudian en comunidad y tratan de sacar las conclusiones en comunidad, se les ha concedido profundizar en los misterios de Dios. A los demás, desgraciadamente, se van a quedar con una linda parábola, un lindo cuentito, pero no profundizar en el misterio del reino, o sea, en el amor ofrecido por Dios, que debemos aceptar y debemos practicar. Más adelante, Jesús dice que este texto es un texto donde hay un protagonista, que es el sembrador, que siembra una semilla. Y esta semilla es una semilla que da fruto, da un fruto oportuno, según cada uno, unos 30, otros 60, otros 100, pero es una semilla que deja descendencia. Nosotros muchas veces sembramos con demasiado esfuerzo, tal vez, con mucha entrega, una semilla que no tiene descendencia, no deja descendencia. Produce un fruto solamente, el fruto de una vez. Ese fruto que puede mostrarse con el ropaje del éxito. Hemos tenido éxito en la fiesta patronal, hemos tenido éxito en un locro que hemos hecho, hemos tenido éxito en una catequesis, hemos tenido éxito en una fiesta, en una primera comunión, hemos tenido éxito en una procesión. Pero ahí quedó. Como esas semillas de laboratorio que producen un solo fruto y no dejan descendencia. En cambio, la semilla de Dios es una semilla que da descendencia. Esa semilla produce otras semillas, produce otras semillas y otras semillas a lo largo de la historia que van haciendo que la especie
el reino, se vaya difundiendo. Por eso también es algo que tenemos que tomar conciencia nosotros. Estamos trabajando para Dios. ¿Con qué semilla? ¿Es la semilla que nos propone el mundo de hoy, un mundo consumista, exitista, inmediatista? ¿O es la semilla del reino? Esa semilla que requiere su tiempo, que requiere un esfuerzo, que requiere también mucha confianza en el poder de Dios. Lo dejamos, seguimos pensando en este tema, recordemos la exaltación de Jesús, escuchemos. Pidamos al Padre entonces que venga su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María nos cubra con su manto, San José nos preste su hombro firme para que podamos apoyarnos en él y seguir caminando. San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día.